tiempo. Hoy tenemos una sesión bastante interesante con una de las compañías pues más prominentes en el tema de coches y autos eléctricos. Estas compañías de red de transporte, de ride sharing, como tal las conocemos, pero con un toque especial, un toque de compartir este servicio y esta proveeduría de servicios de movilidad y de servicios de transporte conectando a la demanda y por medio de aplicaciones, pero insistimos con este componente de autos eléctricos. Y va a ser bastante interesante esta sesión, precisamente porque a través de su gerente general regional de nuevas verticales de BIT, vamos a conocer los modelos de negocio, los principales retos, evidentemente pues la historia un poco de esta plataforma que en el 2019 se ganó, ahí estuvo liderando esta aplicación con mayor número de descargas, catalogada por App Annie, para poder hacer este ranking. Y pues bueno, hoy mismo nos acompaña Alejandro Arbeláez. Él es colombiano y cuenta con más de 6 años de experiencia en temas de consumo masivo y de gestión comercial. Él estuvo un buen tiempo en Unilever Middle Americas y pues desde el 2018 que está trabajando con esta gran compañía BIT, como la conocemos. Inició en Colombia, pero con este gran plan de expansión. Hoy por hoy está a nivel regional ya liderando desde México, Colombia, Perú, Chile, Argentina. Entonces viene a contarnos un poco cuáles son, pues bueno, estas grandes responsabilidades, tanto tácticas como estratégicas, y cómo son estos incentivos y este marco regulatorio también y modelos de negocio que ha implementado esta gran compañía. Y es un gusto para nosotros tener a Alejandro el día de hoy. Y bueno, no dejo también de lado aprovechar que al final de la sesión y en el transcurso de la misma son más que bienvenidas sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, para en la recta final poder tener este intercambio también y cualquier comentario y dudas que nos las pueda compartir Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Carlos, ¿cómo estás tú? No, muchísimas gracias, en verdad muy contento de estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Pues cuéntanos, ¿qué es BIT? ¿Desde cuándo está elaborando en esta parte de nuestra región de Latinoamérica? Y bueno, ¿y qué proyectos tienen y cuál es su visión? Súper, encantado de contarles. Vamos directo al grano si quieren. Vamos viendo un poco los slides que preparamos. Ahí está. Bueno, Carlos, creo que me presentaste mejor de lo que me hubiera podido presentar. Igual recapitulando, ya son más de 3 años en BIT, una muy larga experiencia aquí en Colombia desde que empezamos como tal el negocio hasta toda la etapa de hipercrecimiento y consolidación, y dentro de ello 2 años como gerente general de Colombia. Y ahora la siguiente gran apuesta desde hace ya un par de años en la compañía, en toda la intención de nuevas verticales que ahorita voy a explicar mucho más a detalle y que en México ya conocemos bastante bien desde la calle. Entonces vamos directo al grano y les hablo un poco acerca de BIT. Lo primero es de dónde somos y qué somos. BIT es una empresa de tecnología fundada en el 2011 en Grecia, y aquí hay una historia bien particular porque si notan el año, este fue el año de la peor crisis económica en la historia de Grecia. Y BIT nace en medio de este contexto a través de un concurso público de la ciudad de Atenas que adjudica 40.000 euros. Entonces es una empresa que nace de la crisis, y creo que esto también es un statement bien importante a lo que estamos haciendo en este momento en nuevas verticales, porque también es algo que nació de la crisis y que estamos haciendo crecer dentro de la crisis y la oportunidad que siempre hay en este tipo de escenarios. Después de un proceso de expansión, un proceso de crecimiento muy notable, BIT es adquirido por el grupo FreeNow,
que es la apuesta conjunta entre Daimler, Mercedes y BMW para construir la movilidad del futuro. Y al final del día tenemos una misión muy enfocada, muy específica y a la vez muy impactante, y es desarrollar tecnología que permita una movilidad urbana segura y sostenible en las ciudades. Y este es nuestro foco. Y aquí nos concentramos y creemos mucho que podemos en verdad generar un impacto muy relevante en las vidas de las personas, en la manera en las cuales funcionan las ciudades y también en el desarrollo, y ahorita vamos a hablar más de eso, hacia energías sostenibles y movilidad sostenible en nuestros países. Siguiendo un poco, hablando de Bit, y un poco contarles un poco de Bit en el mundo, como les comento, Bit nace en Grecia, en Atenas, con su primer servicio, y la siguiente expansión se da en el 2014 a Perú. Y como ustedes ven en ese mapa, en ese momento Bit decide enfocarse en el mercado latinoamericano por muchas razones, pero principalmente porque evidentemente hay una necesidad de movilidad que tenemos que saber abastecer, y otras opciones de movilidad como la que Bit trae a través de su tecnología complementan un portafolio de movilidad que todavía tiene muchísimas oportunidades de mejora. Y empezamos en Perú la primera expansión y seguimos en el resto de Latinoamérica. Después con los lanzamientos de Chile y Colombia en el 2018 y con México y Argentina en el 2019. Entonces, en este momento, y ahí sumo, estamos en 6 países porque además se suma el hub de desarrollo de ingeniería y producto en Holanda, en Ámsterdam, y así cumplimos los 6 países, las 28 ciudades y los 2 centros de innovación en los cuales estamos operando. Entonces es una compañía con el mercado muy enfocado en Latinoamérica, pero evidentemente, como lo pueden ver, con un equipo totalmente multicultural, totalmente diverso, y también como tal bajo esa cobija del grupo FreeNow, que nos ayuda a entender muchas de las tendencias de movilidad que no solo se están dando en Latinoamérica, sino también en Europa. Siguiendo en este hilo, y pues ya ustedes entendiendo un poco más la estructura de la empresa, nosotros nos dedicamos a una cosa, y es transformar la forma en la que las personas se mueven en las ciudades. Y principalmente lo que queremos hacer, como les dijimos, es hacer que las ciudades sean un mejor lugar para vivir, y para eso lo que queremos hacer es reimaginar la forma en la cual la movilidad se da y se da de una manera eficiente. Nuevamente, por eso tenemos un gran foco en Latinoamérica, porque cuando hablamos de movilidad eficiente, fácil de usar, sabemos que todavía hay muchas oportunidades en nuestros países. Entonces, nuestro foco está aquí, nuestra idea está aquí, y lo que les voy a contar de aquí en adelante responde a estas dos cosas, a precisamente imaginar cuáles son las ciudades del futuro, imaginar nosotros cómo podemos contribuir a esa ciudad del futuro, y ya después de dejar de imaginar y efectivamente poner planes concretos en la calle, donde efectivamente van a generar valor, donde efectivamente van a generar impacto. Y entonces, pues el statement es clarísimo. Estamos hablando de la ciudad del futuro, estamos hablando de la movilidad del futuro, y definitivamente creemos que el transporte en las megaciudades modernas debe electrificarse. Y es una tendencia que venimos viendo, y que no solo venimos viendo desde una perspectiva de es una tendencia tecnológica, sino que es una tendencia que está trayendo beneficios muy claros, no solo a la movilidad en sí, sino al impacto ambiental y a todo el reto medioambiental que tenemos en este momento en el mundo, y enfocándonos en nuestras ciudades y nuestros países. Y creemos que esto no es solamente nuestro objetivo y nuestra creencia. Sabemos que también para la ONU y en su plan de desarrollo sostenible hablamos de dos temas que son como tal la sostenibilidad de las megaciudades y como tal la movilidad sostenible. Entonces, definitivamente nos estamos sumando a una ola que es supremamente clara, que la ONU misma reconoce como una prioridad, y lo que queremos es precisamente entender y demostrar cómo desde la iniciativa privada podemos efectivamente contribuir a este camino que nos estamos trazando. Y para mí esto es muy, muy, muy importante, y es que aquí lo que vamos a contarles de ahora en adelante es cómo BIT desde la iniciativa privada, y evidentemente en sinergia con entidades públicas y demás entidades privadas, estamos construyendo un ecosistema en el cual estamos empujando por la electrificación de la movilidad en las ciudades. Entonces, el statement y claramente la meta. BIT hacia un futuro de bajas emisiones. Y es dos cosas muy, muy, muy importantes. Uno es la parte que ya es obvia, y es queremos construir movilidad eléctrica privada que además responda a movilidad urbana segura y accesible. Pero lo segundo, que es muy importante, es sabemos de muchas empresas que están haciendo muchos desarrollos en pro de la tecnología hacia la electrificación de la movilidad. Pero lo que nosotros
queremos hacer y lo que nosotros estamos haciendo es que queremos democratizar la movilidad eléctrica. Queremos ayudar a muchas personas a adentrarse en un mundo que hasta ahora, por tema de costos, por tema de precios, por tema de accesibilidad, es difícil de acceder. Y aquí pues lo decimos con muchísimo orgullo. Desde que lanzamos nuestro servicio, que ahorita les vamos a contar, 1 de cada 5 pasajeros ha dado el salto a la movilidad eléctrica y al servicio de movilidad eléctrica. Entonces, queremos ser ese último punto en el eslabón que efectivamente lleve la movilidad eléctrica a las personas de a pie y efectivamente les abras la puerta a esta nueva tendencia y a partir de ahí poder construir una dinámica también de consumo de movilidad eléctrica. ¿Por dónde empezamos? Y en Bit no estamos acostumbrados a hacer cosas pequeñas. Queremos hacer cosas grandes y impacto. Entonces, empecemos por las megaciudades. Y definitivamente, cuando hablamos de nuestro foco en Latinoamérica y hablamos de megaciudades, pues Ciudad de México es la respuesta muy obvia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una ciudad que en el 2030 albergará más de 146 millones de personas, que 83% de las personas vivirán en zonas urbanas y por ende tiene una implicación en cuanto a las facilidades o dificultades de la movilidad, porque además tiene una connotación que todos estamos hablando de aportar en cuanto a congestión vehicular y porque sencillamente se hacen muchos viajes. Sabemos que es donde más podemos impactar. 27 millones de traslados al día, 25% por vehículos privados. 2.1 millones de horas se pierden en desplazamientos al trabajo en Ciudad de México. Entonces, nuevamente, en Bit estamos acostumbrados a hacer cosas grandes y de impacto y quisimos empezar por Ciudad de México, porque definitivamente responde a estas dos cosas, grandes y de impacto. Y ahorita vamos a contar un poco de cómo nuestra misión de generar tecnología para mejorar la movilidad y la vida urbana se decantó ya entonces a una idea específica de negocio, se decantó a una ciudad y ahora les voy a contar qué es efectivamente lo que hemos hecho y qué es efectivamente lo que hemos logrado. Seguramente los que están en Ciudad de México lo conocerán y lo han visto en las calles. Todo eso que les acabo de contar se resume en un servicio en este momento y es el servicio de Bit Tesla. Pero lo que vemos como pasajeros es solo una parte. Sí, te recoge un auto eléctrico y te trasladas en un auto eléctrico, pero es mucho más que eso, es una disrupción completa de lo que es el modelo tradicional de ride sharing. Y les cuento un poco cuál es esa disrupción. Hablamos de lo primero y es el primer y más grande servicio privado en autos eléctricos de América Latina. Y aquí voy a empezar a adentrarme un poco en lo que es la innovación del modelo de negocio. Es una flota privada. Estos 120 Tesla Modelo 3 es una flota privada de Bit, con capital humano contratado, más de 300 empleos verdes contratados por Bit. Y efectivamente, evidentemente, con todas las condiciones naturales, legales, importantes de lo que es un trabajo formal, un trabajo oficial, y con todo además la cultura de empleador que tiene Bit como empresa. Entonces ahí les estoy dando unos primeros indicios. Tenemos el modelo tradicional de ride sharing, ride hailing de Bit juega y es la plataforma y el punto de contacto entre un usuario para ser un usuario conductor. Y ahora le sumamos este otro modelo para construir un modelo híbrido en el cual los carros son una flota privada propia de la empresa, en el cual los conductores son empleados de la empresa con todo lo que esto conlleva en cuanto a la cantidad del servicio y demás. Y si le seguimos sumando, entonces, ahora tenemos una flota de vehículos 100% eléctricos propios de Bit. Tenemos que construir, evidentemente, los centros de carga con tecnología de punta, porque necesitamos efectivamente que esos carros estén operando bajo las condiciones que tienen que estar operando y para ello necesitan, evidentemente, carga, que cargamos de 0 a 100% con supercargadores de 50 kilowatts en menos de una hora y que efectivamente llevamos entonces toda la operación, autos propios, conductores propios, centros de cargas propios, la operación logística como tal, al usuario final, con un servicio en el cual tenemos todo el control de la calidad del servicio, todo el control de la seguridad del servicio, pero además, como ya lo dijimos, adentramos a las personas que no necesariamente tenemos inmediatamente el acceso a la movilidad eléctrica a una primera intención, a un primer uso de lo que es la movilidad eléctrica. Y pues, si ha salido bien, ha salido muy, muy bien. Bit Tesla desde su lanzamiento ha recorrido más de 3.9 millones de kilómetros, que para dar una sensación un poquito más
más tangible a nosotros, es como dar 98 vueltas al mundo, y esto nos da una demostración muy sencilla. Como digo, 1 de cada 5 pasajeros de la plataforma usual ya ha usado el servicio Tesla. Hay sed, hay ganas, se percibe como tal la calidad del servicio, y los usuarios pasajeros tienen toda la intención de capitalizar efectivamente ese servicio. Los llamamos los ecohéroes, porque son esas primeras personas que dieron la oportunidad de tratar un servicio nuevo que tiene una implicación mayor a solo moverse de un punto A a un punto B, pero que además, mientras que te mueves de un punto A a un punto B, estás contribuyendo a una evolución natural que nuestro planeta tiene que tomar, y es la evolución hacia la movilidad eléctrica. Y estos ecohéroes han logrado todo esto junto con el servicio de Bit. Ha logrado que por cada 100 kilómetros que recorre un Bit Tesla se se ahorran 16.9 kilogramos de CO2 que se emiten al medio ambiente. Entonces estamos hablando de más de 500 toneladas de CO2 evitado hasta el momento. Hemos logrado ahorrar más de 15.600 litros de agua por vehículo anualmente, porque queremos que todo nuestro ecosistema sea sostenible. Entonces el lavado de los carros también es lavado en seco, sin utilizar agua como tal. Hemos ahorrado entre 500.000 y 1 millón de litros de combustible en toda nuestra flota. Y esto es sencillamente un impacto que seguirá aumentando. Pero nuevamente, lo más importante es que estamos dando acceso a personas normales como todos nosotros para tener ese primer acercamiento a la movilidad eléctrica, que al final del día es lo que nosotros queremos contribuir. Queremos contribuir a través de nuestro modelo de negocio, a través de nuestra red construida en nuestro modelo de ride-hailing, a que las personas efectivamente den ese paso y empiecen a dar ese paso hacia la movilidad eléctrica que tanto necesitamos y que evidentemente todos aquí creemos que es supremamente importante. Y definitivamente solos no lo hemos podido haber hecho. Y yo creo que esto es bien interesante. Y es bien interesante porque hemos encontrado en muchas partes aliados muy importantes para hacerlo lo que es hoy y para ahora construir a partir de ahí. Les doy un ejemplo del sector público. Con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo hemos involucrado mujeres al proceso de selección de conductores de Bit Tesla, y tenemos ahora mujeres manejando nuestro servicio de Bit Tesla. Un mensaje de diversidad, un mensaje de inclusión, muy fomentado evidentemente por el sector público. Con el sector privado, Engie, nuestro aliado en lo que es construcción como tal de infraestructura eléctrica, y los supercargadores que en este momento operan nuestra flota y que efectivamente permiten que un carro se cargue en su totalidad en menos de 1 hora. Es otro aliado fundamental para poder hacer que esto avance en el camino correcto. Y definitivamente a eso le seguimos sumando cosas bastante importantes. Estamos hablando de relaciones muy cercanas con la jefatura de gobierno, con los cuales también hemos tenido la posibilidad de construir proyectos en conjunto que sigan empujando esto hacia adelante. Y yo creo que aquí hay también un reconocimiento muy importante, y es el valor de operar un servicio de estos bajo un marco regulado, claro, con las reglas claras, porque al final del día lo que tiene México, que es un marco regulado claro para las economías colaborativas y para las aplicaciones de movilidad compartida, es lo que permite que después este tipo de innovaciones tengan cabida, tenga espacio, se puedan pensar y se puedan ejecutar de forma exitosa. Pero no solo eso, también los incentivos que está dando el gobierno precisamente para empujar lo que es la transición a la movilidad eléctrica. Estamos hablando de los impuestos de tenencia en 0%, de la reducción del impuesto de 1.5%, que usualmente tienen las plataformas de movilidad compartida para todos los viajes que se hagan con tecnologías eléctricas. Entonces, nuevamente, hablamos de un ecosistema, y para mí esto es muy importante recalcarlo. El ecosistema que permite como tal una regulación clara, que permita innovación, los incentivos a partir de los cuales empresas como Bit pueden empezar a empujar transiciones a movilidad eléctrica, y después todas estas alianzas con sector público y privado que lo único que hacen es multiplicar el impacto y aumentar el impacto de lo que nosotros queremos lograr y queremos hacer. La pregunta obvia es, si todo es tan bonito, entonces ¿hacia dónde vamos? Y pues la respuesta es bastante contundente y bastante esperanzadora, y que a nosotros dentro de la empresa en realidad nos llena de energía, nos llena de emoción. Seguimos pensando lo mismo, partimos del mismo principio. Creemos que el futuro de la movilidad compartida en América Latina solo puede ser sostenible, y por eso en el primer semestre de este año nuestra presencia y nuestra operación se va a multiplicar por 4. Se va a multiplicar por 4 tanto con lanzamientos en otros países de Latinoamérica como con expansiones del servicio actual que existe en Ciudad de México.
Y esto nuevamente es la convicción de que este es el camino correcto, la convicción de que el ecosistema nos va a permitir precisamente agregar este valor y evidentemente la convicción principal, y es que si democratizamos la movilidad eléctrica, la adopción va a existir y efectivamente vamos a dar un empuje en ese consumidor final hacia ese camino que todos queremos que se tome. Entonces, tendrán noticias muy pronto de qué significa este por 4. Lo que les puedo asegurar es que cambiará mucho de la forma en la que operamos, mucho de la forma en la cual se ve el servicio en los países y efectivamente ampliará el espectro a muchas personas que ahora van a empezar a gozar de un servicio que es totalmente diferente desde su modelo de negocio, desde su experiencia para el pasajero, pero además y principalmente desde lo que contribuye a la movilidad eléctrica y al medio ambiente, pues en los objetivos principales que nos estamos seteando en este momento a nivel sociedad. Yo creo que eso es lo que yo quería resumirles y principalmente creo que va a generar muchas preguntas y por eso me encanta que ahora venga el espacio de preguntas. Solamente cerrar con 2 comentarios muy importantes. Lo primero es lo importante que es para nosotros estos espacios y estas alianzas con espacios como este. Definitivamente no solo es una plataforma para dar a conocer como tal el servicio, el impacto del servicio, sino también es un llamado a que efectivamente la colaboración a nivel ecosistema puede generar el crecimiento sostenible de este tipo de iniciativas. Y lo segundo es recalcar la importancia de este trabajo en conjunto sector privado, sector público, sector gobierno, para que efectivamente estas cosas tomen el camino y la velocidad que necesitamos que tomen de aquí al 2030, porque los acuerdos de París son claros, nuestros objetivos de desarrollo sostenible son claros y ahora es momento de poner las acciones donde tienen que estar, con contundencia, con colaboración, con fuerza, con velocidad. Entonces, dejar esos últimos 2 mensajes, nuevamente agradecerles un montón por el espacio y Carlos, pues, ¿te parece si vamos ya más a preguntas y demás? Por supuesto, muchísimas gracias, Alejandro. Creo que le diste al clavo con uno de tus comentarios. Estas estrategias con sectores privados, como aplicaciones como la de Bit, que ayudan y fomentan pues, a una mejora del medio ambiente, que ayudan y fomentan a ver hacia el futuro en temas pues, de mejora de calidad del aire. Y por supuesto, pues el caso a relucir, Ciudad de México, es un caso excelente como para ponerlo en el marco y decir, estamos ayudando con un granito de arena para poder hacer un mejor mundo y un mejor ambiente y colaborar con temas de salud bastante importantes. Entonces, creo que le diste exactamente al clavo. Y me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta pues esta buena presentación, yo me pregunto, ¿cuáles son las limitantes operativas, ya entrando un poquito más en materia y ser un poquito más técnico, cuáles son estas limitantes operativas en cuanto a la recarga se refiere? Ya, pues como muchos conocemos y parte de la audiencia también conoce, pues estos limitantes en cuanto a recorridos con autos de baterías y con autos 100% eléctricos, tomando en cuenta que, como mencionaste, tienen 2 puntos de recarga, refiriéndome a la Ciudad de México, que existe alguna limitante operativa, existe alguna limitante que el usuario deba conocer, que ustedes tengan como empresa Bit este disclaimer, a lo mejor con una distancia recorrida, o cómo es esta estrategia operativa que ustedes tienen. Claro, Carlos. Yo te cambiaría la palabra de limitantes operativas a retos operacionales, porque creo que los retos se atacan, las limitantes se justifican. A ver, retos operacionales existen bastantes y muchos controles hay para ellos. El primer reto operacional, que es muy obvio y es un tema de ambiente, es que todavía la infraestructura eléctrica para tener centros de carga rápida para flotas eléctricas grandes no existe. Y por eso mismo nosotros tenemos que construirlas y por eso mismo las alianzas con empresas como Engie son tan importantes. Al final del día, todos esos hubs de carga
que soportan la operación de Tesla son hubs construidos con más o menos 500 kilowatts de capacidad para más o menos 10 cargadores de 50 kilowatts de corriente directa. Entonces estamos hablando de consumos de carga que usualmente no estamos acostumbrados a tener en nuestra infraestructura eléctrica en las ciudades. Y ahí nuevamente no hay una limitante, hay un primer reto operacional y es que necesitamos construir esta capacidad y que efectivamente para después pensar en una transición a la movilidad eléctrica como ciudad, no solo como un servicio de movilidad compartida, pues esto va a ser un tema supremamente importante que en algún momento se va a tener que cubrir de una forma mucho más estructurada. Yo creo que hay un segundo tema que no es un reto operacional mayor, pero que sí requiere un control operacional, y es como tú dices, el tema de la autonomía de los autos. Un auto Tesla tiene más o menos una autonomía de unos 400 kilómetros, teóricos, unos 380 kilómetros en práctica. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Pues que evidentemente desde sistema tendrías una limitante a cuánta distancia puedes recorrer con una carga, pero nosotros ahí tenemos controles operativos muy importantes para ello. Por ejemplo, un control operativo muy importante es que un carro no debe salir del hub con menos del 55% de carga. ¿Por qué? Porque evidentemente a través de la tecnología, la inteligencia, de los algoritmos, hemos notado que esa es la carga mínima para precisamente poder cubrir un turno de lo que son usualmente la movilidad intraciudad, que son distancias bastante más cortas, entre 6.8 y 7.5 kilómetros por viaje. Entonces ahí tenemos, nuevamente, no una limitante, pero otro control operativo que es bien importante. Y como estos, pues, evidentemente hay varios, pero yo te diría que el tema estructural principal tiene que ver con que es una operación que contadas veces se conoce. Y como contadas veces se conoce, la infraestructura eléctrica como tal tiene que adaptarse a esas necesidades. Estamos hablando de necesidades bastante amplias, bastante importantes para poder ser eficientes. Y por eso es tan importante nuevamente la conexión sector privado con sector privado con el sector público, porque este tipo de desarrollos como los que hizo BIT con estos dos hubs, al final del día lo único que están haciendo es crecer la infraestructura de carga eléctrica de la ciudad, totalmente capitalizable para proyectos futuros, totalmente en pro de reducir también costos asociados a próximos desarrollos. Y ahí es donde se vuelve bien interesante esas sinergias. Súper, muy bien, perfecto. Yo creo que aquí la clave también y el reto, como bien dices, pues es esta eficiencia operativa que pueden tener, pues bueno, este tipo de autos. Y bueno, y la pregunta obligada también que queríamos hacerte en este espacio es, ¿por qué esta marca? O sea, consideramos, pues, el auto eléctrico tiene un CAPEX que tiene una inversión bastante considerable. Existen otros en el mercado, digamos, además de Tesla, que es considerado como alta gama, y existe la posibilidad a futuro de incorporar vehículos eléctricos más económicos que permitan esta democratización del servicio a futuro. Sin duda, y no son planes a futuro, son planes a bastante corto plazo. Definitivamente la razón para empezar con Tesla eran varias. Evidentemente había un recorrido específico de los autos Tesla y demás que nos permitían tener mucho control operacional de este primer esfuerzo de crear el servicio. Además, evidentemente hay un interés especial a través de la marca Tesla para precisamente empujar esa conversión de la persona que usa el servicio normal de BIT a un servicio de movilidad eléctrica. Pero como tú mismo lo dices, la palabra es perfecta, democratización, y precisamente democratización implica accesibilidad. Y en ese proceso de accesibilidad definitivamente hay otros modelos que son considerados que efectivamente vamos a considerar que vamos a traer y que efectivamente van a permitir distintos servicios para distintas ocasiones de demanda. Porque al final del día no olvidemos el éxito de este proyecto. El éxito de este proyecto es que haya un usuario que lo quiera usar. Y entonces siempre cuando estamos hablando de usuario y de uso, estamos hablando de ocasiones de demanda. Y hay distintos tipos de servicio, distintas calidades de servicio, distintas características de servicio que responden a distintas ocasiones de demanda. Y definitivamente ahí, como tú lo dices, el carro es una de esas variables que compone el servicio. Y por ende, evidentemente,
y pues ya lo adelanté, también parte de estos pasos futuros implica eso, implica explorar esos otros tipos de carros que permiten también seguir ampliando la accesibilidad al servicio y responder a otras necesidades de demanda que nuestros usuarios tienen. Perfecto, muy bien, ya me queda más claro y claro que está en el mapa de las intenciones de Bit. Un poco respondiendo, digo, no es ningún secreto que pues, los miles de cuestionamientos que existen con este tipo de plataformas de ride hailing y demás, es que compiten con los servicios de transporte público. Eso pues no se puede tapar el sol con un dedo. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo Bit responde a este tipo de cuestionamientos? Me refiero a cómo pueden ser aliados de estos servicios públicos de transporte, ¿no? Que en México, bueno, pues hay de todos los modos, ¿no? Y cómo son las regulaciones con las agencias en este sentido. Creo que aquí hay un tema muy importante y hay una primera base que es fundamental y es poner al usuario en el centro de la conversación. Y cuando tú piensas en el usuario, te lo adelanté un poco en la respuesta anterior, tú piensas y piensa en cada uno de ustedes como personas. Son personas que tienen distintas necesidades en distintos momentos y estas necesidades efectivamente se abastecen de distintas maneras por distintos métodos de movilidad. Entonces, cuando hablamos del ride hailing y cuando hablamos de la materia de ride hailing, estamos hablando de un componente más de un portafolio de movilidad que debería centrarse en el usuario y que dentro de ese portafolio la importancia del transporte público es superlativa y desconocerla sería una locura. Asimismo, también sabemos que el ride hailing responde a una necesidad de demanda diferente para momentos diferentes. Y entonces, para mí aquí es el tema más importante a tu pregunta, que definitivamente es un cuestionamiento que recibimos todo el tiempo y sobre el cual tenemos una creencia muy clara, y es: la movilidad no es una, la movilidad es múltiple y existe todo un portafolio de movilidad que lo único que va a hacer es dar más opciones a ese usuario final. Y nosotros nos consideramos un complemento a ese portafolio, un complemento al transporte público y un complemento también a las personas que caminan y un complemento también a las personas que toman bicicleta. Y somos un complemento para eso, momentos de ocasiones de demanda en el cual este tipo de modelos hacen más sentido por la necesidad que en ese momento se tiene. Y definitivamente creemos, lo decimos, que hay calle para todos porque hay necesidad de demanda para todos. Entonces yo creo que lo que es muy importante es evolucionar de la conversación de somos competencia o no somos competencia de quién, sino que evolucionar a la conversación de cuál es la necesidad como tal de la vida urbana, cuál es la necesidad de la persona, entender cómo construimos un portafolio que efectivamente dé las oportunidades de abastecer esa necesidad de la mejor manera en cada momento. Ride hailing es una de ellas, transporte público es una de ellas y todas las otras que existen es una de ellas. Entonces, no lo vemos como algo que conflictúe, lo vemos como algo que se complementa, lo vemos como algo que se sinergiza. Y pues yo, evidentemente, y lo hemos dicho desde uno, las puertas de Bit siempre están abiertas a que precisamente veamos el ecosistema de esta manera y no como un conflicto de quién toma quién y quién toma qué, porque creemos que el usuario tiene que estar en el centro de la conversación y no nosotros. Perfecto, sí, lo has dicho bastante bien. Es tema de demanda, poner en el centro pues estas necesidades y poner en el centro al usuario, ¿no? Mencionaste en tu presentación estos dos puntos de recarga, ¿no? Y los tiempos también de carga súper rápida, por así decirlo. Aquí la alianza fue, o es en el caso de México, fue con Engie directamente, o Bit adquiere los propios cargadores y las propias instalaciones para la oferta de energía a los diferentes automóviles. Y si ese es el caso en México, si se replica en otros países de Latinoamérica. Es una alianza con Engie directamente, pero evidentemente son proyectos construidos para la necesidad del servicio. Son proyectos que se construyen de cero y se construye infraestructura eléctrica de cero para la necesidad del servicio, en alianza precisamente con el proveedor, pues tanto de infraestructura y de carga eléctrica. Y pues sí es un modelo bastante replicable en el resto de países, porque definitivamente valoramos y confiamos mucho en el expertise.
y somos bastante conscientes de que la mejor manera de hacer exitoso algo es traer los mejores aliados para que efectivamente cada parte esté hecha con la excelencia que merece. Y por eso es tan importante que la relación no sea una relación únicamente de cliente-proveedor, sino que sea una relación estratégica de unión en pro de un fin mayor, y el fin mayor efectivamente es el servicio. Entonces, por eso te digo que es una alianza específica a responder a la necesidad del servicio, y por ende, evidentemente, tiene como consecuencia la construcción de infraestructura eléctrica de cero en pro de la necesidad del servicio. Muy bien, muy bien. Y en esta línea, BIT permite este traslado de conocimiento en la región, hablo de la región Latinoamérica, de transferencia tecnológica. ¿Cómo es que funciona esto dentro de BIT? Sin duda, sin duda, sin ninguna duda. Al final del día, lo que nosotros queremos hacer es generar el mayor impacto posible, y algo que sería totalmente incongruente a generar el mayor impacto posible sería limitar el conocimiento que tenemos y que hemos adquirido para el resto de operaciones. Entonces, sin ninguna duda, porque creemos que es una buena decisión de negocio, pero porque creemos que además alimenta nuestro fin último, y es multiplicar el impacto. Entonces, sin ninguna duda, y es un pilar fundamental, no solo es que tenemos una necesidad, sino que es un pilar fundamental de crecimiento. Cómo seguimos sinergizando el conocimiento que vamos adquiriendo, y tú me lo dijiste, con cómo funcionan otros modelos de automóviles eléctricos, con cómo funcionan otras ciudades con otro tipo de restricciones, en pro de hacer el modelo cada vez más eficiente, cada vez más escalable, y al final del día cada vez más grande, que es lo que nosotros estamos buscando. Claro, bien. Y en cuanto a esta expansión que acabas de mencionar, las preguntas de expansión de mercado que deben existir. ¿Cuándo llegará BIT Tesla a ciudades como Monterrey, o como Estado de México, o como Guadalajara, otras ciudades importantes de México? Y en este tema de expansión, pues vámonos más allá del país de México. ¿Tienen planes para expandir el servicio a Brasil o a otros países de la región, considerando este mismo modelo de negocio? Entonces, como te comenté en la presentación, nuestro foco inicial va a estar en lo que llamamos las megaciudades. Y precisamente la primera fase de expansión va a ser a esas otras megaciudades dentro de Latinoamérica. Después, precisamente ya se evaluarán lo que es la segunda fase, y es expansión a lo que llamamos ciudades medianas. Entonces, el foco principal en los próximos 6 meses es cubrir restantes megaciudades en Latinoamérica, por todas las explicaciones que di en la presentación, por la necesidad de movilidad urbana, por el impacto que puede tener, por el tamaño del mercado, porque efectivamente es donde se puede desarrollar de una forma más sinérgica infraestructura eléctrica, etcétera, y después enfocarnos en lo segundo. Creo que para nosotros en BIT es muy importante esa palabra, foco. Y el foco está donde podemos generar mayor impacto, y en este momento eso donde nosotros creemos que podemos generar mayor impacto. Como la primera edición fue Ciudad de México, ahora es el resto de megaciudades de Latinoamérica. Pues con lo que comentas, Alejandro, tienen muchos retos y tienen pues un gran camino que recorrer, pero tienen, como tú dices, un foco, ¿no? Esta visión de expansión, sin duda, tiene BIT. Regresando un poco al tema del modelo de negocio, y considerando que los autos son propios de la compañía, de BIT, de esta gran plataforma, ¿cuáles son, y un poco pensando en el TCO, en este costo de propiedad, ¿cuáles son los tiempos o la edad de vida útil de estos automóviles, para ver esta compensación que también tienen en cuanto a la inversión, y en cuanto pues a los ahorros que evidentemente, ustedes son expertos en eso, tiene un auto eléctrico, ¿no? Esta es una pregunta súper interesante, porque tiene mucho de certeza y también tiene mucho de incertidumbre, porque es difícil encontrar empresas que en este momento estén poniendo autos eléctricos al uso que nosotros le estamos poniendo. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos teóricamente y qué estamos comprobando también en la práctica? Sabemos que una batería de un auto Tesla tiene más o menos una batería de 1.600.000 kilómetros y más o menos 4.000 ciclos de carga.
nuevamente, a mí me gusta dar sentidos de dimensión. Estamos hablando de que una batería de un auto Tesla tiene una vida útil para dar 40 vueltas a la Tierra. Y evidentemente ahora se suman una cantidad de otras variables que precisamente nos van a ayudar a entender de lo teórico a lo práctico qué pasa, porque es diferente lo teórico a un auto Tesla que además está siendo cargado con corriente directa de supercargadores y que además está recorriendo más o menos entre 70 y 120 mil kilómetros al año. Entonces, como te digo, hay mucho de certidumbre, hay mucho de conocimiento que hemos estudiado muy a profundidad y también hay mucho que estamos descubriendo en el camino por ser esos primeros, por ser los primeros que estamos dando este salto a poner la movilidad eléctrica a un uso tan específico como el que lo estamos poniendo. Evidentemente también hay, la batería no es todo, pero evidentemente la batería es el componente principal de vida útil del carro porque el resto, refacciones, carrocería, etcétera, son temas que evidentemente se pueden renovar con mucha más sencillez y donde lo que sí tenemos que tener es excelencia operativa desde el punto de vista de mantenimiento preventivo y correctivo para que los carros estén en el mejor estado posible. Entonces, no te respondo la pregunta exacta porque estamos respondiéndonos en camino, te respondo una parte teórica muy importante y te respondo otra parte que es crítica y es lo que es más allá de la batería. Y evidentemente este conocimiento lo compartiremos en cuanto sea útil, porque nuevamente lo que nosotros estamos empujando es por algo diferente, estamos empujando por la adopción de este tipo de medidas y efectivamente comprobar muchas de las cosas que hacen que la gente no tome el salto de la energía eléctrica y es el performance del carro, como tal la vida útil del auto, etcétera, etcétera, pues es una primera cosa que desmitifica y rompe esas barreras. Entonces será información que con seguridad compartiremos de la forma relevante y de la forma en la que genera impacto. Sin duda tienen una gran fuente de información día a día, ¿no? Como tú bien dices, el someter un carro de este tipo, de estas características, eléctrico, con esta batería, pues al cabo de los años van a tener gran información operativa, técnica, que digo, es oro puro para los técnicos y para los que estamos metidos en este mundo de la electromovilidad. Bien, gran parte de los desafíos regulatorios de las empresas de ride-sharing están asociados a sus relaciones con los conductores, esto es evidente, ¿no? Y estas condiciones laborales, ¿no? Al ser los propietarios, de los vehículos, BID asume gran parte de estas responsabilidades y de los riesgos, además, ¿no? Que otros modelos son transferidos al conductor, ¿no? Con otros los aplicativos, ¿no? ¿Podrías expandir en estas relaciones entre BID y los conductores? O sea, ¿cómo viene BID respondiendo a estos desafíos, asegurando beneficios para todas las partes, ¿no? Y las exigencias también, tanto del Estado como de los propios trabajadores. Yo creo que aquí hay bastantes componentes muy interesantes a tu pregunta. Yo voy a tratar de cubrirlos de una forma estructurada. Lo primero es la coexistencia de modelos, que para mí esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque la coexistencia de modelos no responde a un interés necesariamente corporativo, responde nuevamente a poner al usuario en el centro de las cosas. Cuando estamos hablando del modelo tradicional de ride-hailing y estamos hablando de un modelo que es supremamente flexible para el usuario conductor, que permite que efectivamente maneje sus tiempos y demás, estamos viendo un valor intrínseco para ese usuario que se rompería si efectivamente no se reconoce ese tipo de relación. Y aquí lo importante y lo que hemos hecho y estamos probando mucho desde BID es en este modelo que es mucho más flexible, en el cual no existe una relación laboral formal porque efectivamente el usuario es el dueño de su tiempo, es el dueño de su activo, es el dueño de cómo como tal usa o no la plataforma. ¿Cómo damos más seguridad a ese tipo de personas? Y ahí, por ejemplo, te voy a hablar de dos cosas. Uno es un convenio que ya cerramos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el IMSS, para precisamente incentivar lo que es los aportes voluntarios a seguridad social para este tipo de usuarios de plataforma. También en este momento estamos cerrando un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente con el BID Lab, asociado a incentivar lo que son opciones de ahorro voluntario para los usuarios conductores. Entonces, aquí tenemos que reconocer un modelo que efectivamente pone en centro al usuario, que responde a las necesidades de una persona que quiere flexibilidad, que quiere tener
un método diferente, adicional de generar ingresos, y construimos a partir de ahí cómo dar mayor seguridad a ese tipo de usuario. Ahora, lo que te digo, el modelo híbrido tiene ambas necesidades. Hay otro tipo de modelo y es el modelo que estamos aplicando en Tesla. Y son empleados 100% de la compañía con efectivamente todas las beneficios, condiciones legales de lo que implica ser un empleado. Pero no solo eso, porque no es solo eso, también con todos los valores y beneficios que tiene la empresa como empresa. Y más importante aún, porque es más interesante aún, el reconocimiento de que entonces nosotros ser dueños del carro y ser empleadores del conductor implica que nosotros podemos controlar mucho mejor la experiencia del pasajero. Y controlar la experiencia del pasajero es mejorar la experiencia en la movilidad compartida. Y eso implica mayor adopción de lo que es la movilidad eléctrica en la movilidad compartida. Entonces, para mí eso es bien importante y es reconocer que al final del día la coexistencia de modelos no es un interés específico de una empresa u otra, es sencillamente responder a una necesidad diferente de cada tipo de usuarios y a una necesidad distinta de cada tipo de personas. Y en Bit Tesla, en el modelo Tesla, estamos respondiendo a una necesidad específica, estamos respondiendo a una necesidad de personas que efectivamente quieren tener un trabajo fijo con horarios de trabajo fijos, que a partir de eso, evidentemente, son empleados de la compañía, reciben capacitación de la compañía, reciben beneficios de la compañía, reciben además lo que evidentemente merecen legalmente como parte de ser empleados, y además nos ayuda desde una perspectiva de modelo de negocio a generar esa adopción y ese first intent a la movilidad eléctrica, porque sumamos un componente de nivel de servicio y de control de servicio que es diferente. Entonces yo sí creo que es bien importante no caer y que nunca caigamos en esa conversación de ignorar la realidad de la persona. La realidad de la persona es la que ha dado apertura a este tipo de modelos de economía colaborativa y también es la que da apertura a estos modelos un poquito diferente a la economía colaborativa en cuanto al empleo formal, la relación formal de empleador-conductor y que efectivamente desde BIT reconocemos y por ende estamos ejecutando. Bien, Alejandro, y con este sentido que mencionas del marco regulatorio, veo que la mayor parte de nuestra audiencia en estos momentos es del sector público. Entonces, quería hacerte esta pregunta. ¿Cómo ve BIT el rol del sector público en la promoción de modelos de servicio y de negocio innovadores de movilidad sostenible, como lo está teniendo BIT? ¿Cómo ve BIT la posibilidad de nuevos partnerships con los reguladores e incentivos de las diferentes partes, pero del sector público? Ya lo has mencionado un poco, pero ¿cómo es que BIT a través del sector público facilita esta promoción de este servicio? ¿Cómo ustedes lo meten en la fórmula? Entonces, lo primero que preguntas es cómo veo la participación y la respuesta es absolutamente indispensable. Estamos a través de iniciativa privada promoviendo un cambio que es mucho mayor que solo la iniciativa privada. Entonces eso es bien importante y lo dije mucho en la presentación porque estamos hablando de un ecosistema de colaboración entre el sector privado, el sector público y también otros sectores que hacen parte como tal como tal de este esfuerzo, poniendo en el centro siempre lo mismo, el usuario, lo que tiene en el centro el usuario tiene adopción, tiene crecimiento, tiene posibilidad de ser exitoso. Lo que excluye al usuario del centro literalmente tiene todo lo contrario, toda la posibilidad de fracaso. Entonces, lo primero, lo veo absolutamente indispensable, no solo desde la colaboración, sino también desde la proactividad. Lo segundo es, no solo desde un sentido conceptual, lo hemos visto en las colaboraciones que hemos tenido precisamente con el sector público durante este último año. Y hemos notado como cuando esa relación se fortalece, efectivamente el impacto se multiplica. Y nuevamente, son ejemplos pequeños, pero el ejemplo que tenemos, que les comenté durante la reunión para emplear mujeres dentro del modelo de BIT Tesla, tema fundamental, importantísimo. También muchas relaciones que se han generado con la jefatura de gobierno en pro de este tipo de desarrollo, este tipo de movilidades, también bastante importante.
Ahorita se vienen temas muy importantes también con respecto a la regulación de todo lo que tiene que ver con servicios eléctricos y demás. Va a ser fundamental que pongamos en el centro de la conversación y los legisladores pongan en el centro de la conversación al usuario en esta conversación. Entonces, es redundante, pero absolutamente indispensable. No se puede sin ambas partes, y definitivamente lo que yo quiero dejar muy claro es que es solo el comienzo y que nuestro interés y nuestra intención principal es poder sumar más actores a este proyecto, que efectivamente nos ayuden a multiplicar el impacto, que efectivamente encontremos sinergias y relaciones gana-gana que pongan al usuario en el centro de la conversación. Indispensable, importante que lo sigamos desarrollando, importante que lo sigamos creciendo, y pues la apertura evidentemente de parte de BIT para cosas que tengamos que hacer y para cosas que se les ocurra que podamos hacer para multiplicar el impacto. Es que siento precisamente con lo que dices, Alejandro, mencionaste varios actores ahí del sector público, pero siento que como aplicación y como inmersos en el mundo del transporte, de la movilidad, también aquí hay un tema transversal, porque como bien dices, está al lado de la energía, entonces Secretaría de Energía por un lado, está al lado del medio ambiente, Semarnat por otro lado con las fuentes de energía limpia, confiables, etcétera, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Economía también que ahora está retomando mucho esta parte de la movilidad eléctrica en el sector automotriz, etcétera, ¿no? Entonces, el mundo en donde estás inmerso y que nos vienes a platicar el día de hoy, pues es totalmente transversal con muchos actores, ¿no? Con diferentes actores. Entonces, me parece muy importante que que lo tengan presente y que sea una sinergia completa, ¿no? Con los diferentes actores. Evidentemente del sector público que veo que muchos de los invitados están inmersos, pero también, bueno, el sector privado es fundamental para poder empujar este tipo de alianzas. Bien, pues ya se nos agota el tiempo. Sé que podríamos platicar horas del tema, somos amantes del tema. Quisiera agradecerte tu participación, Alejandro, la participación de BIT Tesla en estas sesiones. Recordarles también que aprovecho la oportunidad, la próxima semana tenemos una más de nuestras sesiones en inglés. Y pues bueno, nuevamente felicitarte, Alejandro, y darte las gracias por este espacio. No, Carlos, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a vos, y tendremos muchas noticias interesantes pronto, entonces estén atentos. Perfecto, ahí estaremos. Muy bien, Alejandro, pues muchas gracias a ti y muchas gracias a todo el auditorio que nos acompañó el día de hoy.